Bueno, llegamos al punto intermedio en nuestra serie de lecciones sobre la unión con nuestro Señor Jesucristo. Y quizás es un buen momento para recordarnos qué es lo que buscamos hacer en esta serie de estudios. Vimos justo al principio que el apóstol Pablo usa esta expresión en Cristo con mucha frecuencia. De hecho, él usa esta expresión y en el Señor y variantes de esa expresión un poco más de 160 veces, lo que significa que en promedio, cada unos cuantos versículos, el apóstol Pablo hablará de estar en Cristo. Y aún así me pregunto si estás de acuerdo conmigo cuando digo que creo que muchos cristianos han leído sus Biblias por muchos años y nunca han notado lo importante que es esto. Pero cuando notas que es un tema tan dominante, especialmente para el apóstol Pablo, entonces, una vez que lo notas, no puedes evitar verlo cada vez que lees una de sus cartas. Fue tan importante para él. Y vimos, con solo considerar su carta a los Efesios, que toda la carta depende, en cierto sentido, de esta enseñanza de que los creyentes están unidos a Cristo. Y luego seguimos explorando más a fondo cómo Pablo descubrió esto. Y sugerí que, de hecho, él recibió la primera pista real conscientemente en el camino de Damasco, cuando, habiendo perseguido a Esteban y perseguido a otros cristianos, el Señor Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Es como si Jesús le estuviera diciendo, no me considero separado de mi pueblo, porque mi pueblo está unido a mí. Y luego pasamos a ver las dimensiones de esta unión. Está fundamentada en la eternidad. Se materializa en la unión de Cristo con nosotros en la encarnación. Y luego se vuelve personal. Cuando creemos dentro, el apóstol Pablo usa esta preposición, no solo sobre el Señor Jesús, aunque lo hace, pero dentro creemos, dentro del Señor Jesucristo. Y toda la historia, en un sentido, es la historia de aquellos que han estado en el primer Adán y aquellos que por gracia vienen a estar en el último Adán, el Señor Jesucristo, para que en Él, nuestro resucitado Salvador, nos volvamos parte de una nueva creación. Somos reconciliados con Dios, somos nuevas criaturas en Cristo, pero más que eso, es como si hubiéramos entrado a un nuevo mundo. Podríamos pensar en Jesús al salir de la tumba en la mañana de la resurrección diciendo, este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para los que están unidos a ese hombre, Jesucristo. Y todo esto, como vimos, llega a nosotros en un tipo de versículo resumen, Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Así de simple, con el uso de varias preposiciones, el apóstol Pablo, en pocas palabras, nos dice lo maravilloso que es ser alguien que sabe que está unido al Señor Jesucristo. Esto es una simple introducción y, de hecho, cuando llegamos al final del estudio, creo que sentiremos que esto es una simple introducción a un maravilloso y gran tema en el Nuevo Testamento. Pero quiero que en las siguientes sesiones nos enfoquemos en lo que considero como los dos grandes pasajes que nos ayudan a entender esta unión con Cristo. El primero de estos está en Romanos capítulo 6 y versículos 1 al 14. Romanos capítulo 6 y versículos 1 al 14. Este es un pasaje inmensamente importante. Creo que todos los creyentes necesitamos tener un conocimiento práctico de Romanos 6, del 1 al 14, porque es de gran importancia pastoral para nosotros. Dicho esto, no es el capítulo más fácil de entender en la Biblia. Recuerdo hace muchos años leer sobre un hombre que entró a la sacristía de la capilla de Westminster en Londres, donde el Dr. Martin Lloyd-Jones fue ministro por muchos años. Indudablemente el más grande predicador en el Reino Unido en mi época. Y él le dijo al Dr. Lloyd-Jones, ¿cuándo va a comenzar una serie
en Romanos. Y el Dr. Lloyd Jones, un hombre inmensamente capaz, le dijo: comenzaré cuando pueda entender Romanos 6. Comenzaré cuando pueda entender Romanos 6. Y eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos al menos empezar a entenderlo, porque contiene una clave importante de la enseñanza de Pablo sobre la unión con el Señor Jesucristo. Y lo primero que quiero que notes es que él presenta el tema al hablar sobre el bautismo. Capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es casi como si estuviera diciendo: ¿no entiendes lo que significa ser bautizado? O, por decirlo de otra forma, ¿no entiendes lo que realmente significa ser cristiano? ¿No entiendes lo que realmente significa ser cristiano? Y el resto del pasaje es una exposición de la unión con Cristo. Es como si nos estuviera diciendo: si quieres entender lo que significa quién y qué eres como cristiano, necesitas tener alguna idea del privilegio de estar unido al Señor Jesucristo. Ahora, recuerda cómo comienza este capítulo. ¿Qué diremos entonces? Es decir, ¿qué diremos a lo que acabo de decir? Anteriormente veíamos en Romanos 5, 12, 21, que termina de esta forma tan dramática. Adán introduce el pecado, Cristo introduce la justicia. Adán introduce la caída, Cristo introduce la salvación, y Pablo hace esta atrevida declaración. Él dice: el pecado reinó en la muerte. Ahora la gracia reina por medio de la justicia para vida eterna. Pero lo asombroso es esto: donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Y casi puedes imaginarte a un cínico en la última fila escuchando a Pablo predicar diciendo: tengo una pregunta. Lo que estás diciendo implica que mientras más pecado, más gracia. Entonces, mientras más pequemos, más Dios mostrará su gracia. Así que, ¿por qué no seguir pecando para que la gracia sobreabunde? Y esta es la misma pregunta que hace en el versículo 1. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y quiero que nos abramos camino a través de la manera en que el apóstol Pablo responde a esa pregunta. Puedes ver por qué surge. Mientras más pecado, más gracia. Por lo tanto, seguimos pecando, porque eso llevará a Dios a mostrar más gracia. De hecho, Pablo fue acusado de enseñar eso. Él habla de esto en el capítulo 3 y versículo 8. Habla sobre gente que dice que este era el tipo de cosas que enseñaba. Que podíamos ignorar la obediencia y esencialmente vivir para nuestro propio placer. Así fue como la gente lo escuchó predicar, la gratuidad de la gracia de Dios para los pecadores. Interesantemente, es una de las acusaciones que también se hizo contra los reformadores. Martín Lutero, Juan Calvino y otros reformadores. Esto les fue lanzado desde el otro lado. Si enseñas gracia gratuita en Jesucristo, la justificación por la gracia sola, por la fe sola, en Cristo solo, la gente la tomará y luego seguirán viviendo como les plazca. Y fue realmente una señal para estos primeros reformadores. Los que nos acusan de esto realmente no entienden el Evangelio. Esta no es la primera vez que esta acusación se hace contra la enseñanza del Evangelio. Fue hecha contra la enseñanza del Evangelio en el Nuevo Testamento. Y en cierta forma, por lo tanto, es una prueba positiva de que el Evangelio que predicamos es el Evangelio del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Pablo? La respuesta de Pablo es esta. ¿No entienden lo que significa ser bautizado? ¿No entienden que cuando nuestro Señor Jesús fue bautizado en el Jordán, como
símbolo de su bautismo en la cruz del Calvario por nosotros, Él fue bautizado en nuestros pecados, para que cuando seamos bautizados en Jesucristo, seamos bautizados en su justicia. Él dice que no es posible, lógicamente, recibir a Jesucristo. Estar unido a Él es ilógico pensar que si has sido bautizado en su justicia, vivirías como si aún estuvieras dominado por el mundo de pecado. Pero Él explica esto con mucho cuidado. Y quiero que, primero que nada, te des cuenta, porque creo que sería útil darse cuenta de la hoja de ruta que está usando conforme examina esta enseñanza. Él comienza, antes que nada, a nivel emocional. Y habiendo expresado esta respuesta emocional, continúa para dar una explicación teológica, y veremos esas dos cosas en esta sesión. Luego sigue en los versículos 6 al 10 para ofrecer una exposición doctrinal, y luego en el versículo 11 nos ayuda a entender la implicación antes de terminar en los versículos 12 al 14, proveyéndonos con su exhortación. Entonces, si quieres títulos que rimen, están emoción, explicación, exposición, implicación y exhortación. Primero, la emoción. Y quiero que te detengas en esto por un minuto. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Ahora, la Biblia de las Américas tiene una traducción perfectamente apropiada de la respuesta de Pablo. Pero la antigua versión inglesa del Rey Jacobo tenía una expresión mucho más vigorosa. ¿No es así? Aquellos de ustedes que conocen el inglés y han podido leer esa versión, Dios no lo permita. Y puedes notar la fuerza de la emoción. Ahora, considera que la respuesta de Pablo no es una respuesta que llamaríamos doctrinal. En este punto, él no está diciendo, déjame darte una explicación teológica de por qué no hacemos esto. Esta es su reacción visceral. Y es algo muy importante. Se nos enseña apropiadamente que no vivimos la vida cristiana con base en nuestras emociones. Se nos enseña apropiadamente que la renovación no viene por un cambio en nuestras emociones, sino por un cambio en nuestro entendimiento. Pero no debemos olvidar que cuando Pablo dice que es por medio de la renovación de nuestra mente que nuestra vida es transformada, no solo está hablando sobre la transformación de nuestro cerebro, él no está hablando sobre la claridad de nuestro pensamiento. Eso sería cometer un gran error. Y en la mayoría de los casos nos llevaría al orgullo. Yo entiendo. Pablo está hablando sobre la forma en la que el Evangelio penetra tanto en nuestra vida que comienza a transformar nuestras emociones. Y esto es algo muy importante en nuestros días. Es algo muy importante para nosotros si somos padres de jóvenes que están creciendo ahora. En esta era de la información, es muy característico que gente más joven tenga una base de conocimiento enorme, pero una base emocional pequeña. Y por eso hay una desconexión entre cuánto han crecido en conocimiento y cuánto han crecido como personas. El grado en que su respuesta emocional coincide con su vida, y puedes ver que lo mismo es verdad sobre nuestra vida cristiana. Y lo que veremos aquí es a un hombre que después de tantos años en los que el Evangelio ha penetrado a su vida, ha llegado a afectar sus emociones. Uno podría incluso, sabes, siempre instamos a los cristianos a pensar, ¿no? Pero Pablo no necesita pensar aquí. El pensamiento de la verdad del Evangelio ha afectado de tal manera que cada fibra de su ser que instintivamente rechaza esta idea. Me pregunto si alguno de ustedes recuerda algo maravilloso que Spurgeon dijo sobre John Bunyan, que si lo pincharas en cualquier lugar, fluiría
biblina. Si lo pincharas en cualquier lugar, fluiría biblina. Y esto es lo que el Evangelio hace en nosotros. No solo clarifica nuestro pensamiento, toca profundamente nuestras emociones, y esta es la explicación para la forma en que esta reclamación podría ser la correcta, pero déjame llamarla emoción. La vida emocional de Pablo ha sido limpiada y transformada por el poder del Evangelio, porque tiene una mente renovada. Y es por esto que él da esta explicación en los versículos 3 al 5. Por supuesto, no seguimos pecando para que la gracia abunde. ¿O no sabéis? ¿Ves? Hay una respuesta emocional, pero la respuesta emocional está siendo creada por su entendimiento del Evangelio. Y él apela a los romanos varias veces en este pasaje, ¿no es así? En el versículo 3, ¿o no sabéis? Más adelante en el versículo 6, sabiendo esto, más adelante en el versículo 16, ¿no sabéis de nuevo? Es por nuestro entendimiento del Evangelio que nuestra vida emocional es transformada. Y Pablo está usando la ilustración del bautismo. Él está diciendo, cristianos en Roma, ¿ni siquiera entienden su bautismo? Ahora, esa es de hecho una muy buena pregunta. Porque si alguno de ustedes pudiera preguntarle a mucha gente, ¿cuál fue el significado de tu bautismo? Y ellos responderían, bueno, lo hicieron cuando era un bebé. O dirían cosas como, bueno, seguí a Jesús a las aguas del bautismo, profesé mi fe en tal y cual servicio. Y lo que está faltando en ambos casos es que estamos hablando de lo que hicimos o lo que hicieron nuestros padres. No estamos hablando para nada de lo que el bautismo hizo, lo que el bautismo expresó. Y Pablo está diciendo, no saben, ¿nunca han escuchado lo que su bautismo dijo de ustedes? El bautismo en el Nuevo Testamento, de acuerdo a Jesús en Mateo 20, el bautismo es una ceremonia de nombramiento. Somos bautizados en el nombre, se nos quita el nombre que teníamos y ahora somos puestos en la familia de Dios. Se nos da este nombre, esto es quien ahora eres. El bautismo nos dice que lo que recibimos en Jesucristo no es solo el perdón de nuestros pecados, sino la unión con Él. Entonces dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, consideramos el bautismo. Vemos el bautismo de otros y somos animados ciertamente por los catecismos de nuestra iglesia. Mientras miramos el bautismo de otros, a escuchar el Evangelio siendo predicado en señales visibles que nos recuerdan quiénes somos. Somos aquellos que hemos muerto en la muerte de Cristo al dominio del pecado y hemos sido resucitados en la resurrección de Cristo por el poder de Dios para andar en novedad de vida. Esto es quién eres. Y todo lo que Pablo continúa diciendo, aunque lo pone todo bajo el microscopio, todo lo que continúa diciendo puede esencialmente ser resumido así. Si eso es lo que eres, entonces vive como tal. Si ese es quién, necesitas saber quién eres. Y de nuevo, puedes ver cómo no es interesante cómo hay algunos énfasis en el Evangelio que parecen especialmente apropiados en ciertos momentos de la historia que siempre fueron relevantes, pero que a veces parecen ser especialmente relevantes. Y estamos viviendo en una época, piensa en un adolescente que ha venido a la fe en Jesucristo en medio de todas las presiones y todas las voces que lo rodean y lo llaman, en medio de toda la confusión moral e intelectual de nuestra época, cuando los jóvenes, como consideramos el otro día,
están siendo animados a decidir quiénes son, a poder decir, yo sé quién soy. Porque, ¿cómo sabes quién eres? Bueno, la expresión eterna de esto es, fui bautizado en la unión y comunión con el Señor Jesucristo. Ahora, Pablo usa una impactante expresión en este contexto y quizás es algo que ya sabes. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado. Ahora, solo esa frase, ¿nosotros qué? ¿Nosotros qué? El pronombre relativo que Pablo usa aquí no es el pronombre relativo ordinario. Es una forma especial de este. Podríamos quizá traducirlo mejor solo para nuestra comprensión. ¿Cómo nosotros, que somos el tipo de personas, cómo podemos nosotros, que pertenecemos a la categoría de personas que se definen como los que han muerto al pecado, seguir viviendo en pecado? Él no solo está pensando en ti como individuo. ¿Cómo puedo yo que he muerto al pecado seguir viviendo en él? Sino, ¿cómo puedo yo, que pertenezco a una categoría de personas que han muerto al pecado, seguir viviendo en él por más tiempo? Permíteme intentar ilustrar esto desde mi experiencia personal. Hace muchos años, el presidente del seminario en el que enseñaba, esto hace muchos años, me pasó por el lado y muy casualmente me dijo, ¿ya te hiciste ciudadano estadounidense? Ahora, déjame ser absolutamente claro que no es una ofensa para un escocés hacerse ciudadano estadounidense. No es una ofensa para un galés. Tengo un amigo muy cercano que ahora es ciudadano estadounidense. No es un acto pecaminoso. ¿No te has hecho ciudadano estadounidense? No, le dije. Respondió, ¿por qué no? Y mi respuesta instintiva fue, ¿puedes adivinar cuál fue? Bueno, soy escocés. No quiero ofender a aquellos de ustedes que son estadounidenses, pero si alguien les dijera, ¿ya te hiciste ciudadano italiano? Si has vivido en Italia por un tiempo, habrías hecho lo mismo, ¿sabes? ¿Hacerme un ciudadano italiano? No, soy estadounidense. Ese es el lenguaje que Pablo está usando aquí. Es lo que soy. En Jesucristo soy alguien que ha muerto al pecado. Entonces, ¿cómo podría contemplar la posibilidad de vivir en pecado? ¿Ves lo profundo del instinto que estaba en mí, de hecho? No necesité pensar en eso, solo salió. Probablemente no debía haber salido. ¿Por qué yo, un escocés, vería un estadounidense? Entonces, ¿por qué tú que has muerto al pecado, alguna vez pensarías en seguir viviendo en pecado cuando estás unido al Señor Jesucristo?